Crónicas 33 del 1 al 20. Pero vamos a ponerle, si tiene un separador, póngale un separador y vaya a Lucas capítulo número 15 y el verso número 11. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15 y el verso número 11. Quiero hablarles antes de ir adelante un pasaje muy conocido de la Escritura. 15 en el verso número 11, donde el Señor, ¿verdad?, nos habla a través de esta palabra maravillosa. Y nuestro tema en esta noche lleva por título el perdón para un rey. Diga usted, el perdón para un rey. Y como ya le dije, en Segunda de Crónicas capítulo 33, ahí ponga una marquita. Pero quiero empezar leyéndole el capítulo número 15 y el verso número 11. Y es una parábola que el Señor Jesucristo está contando. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aleluya. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, en esta noche te damos honra y gloria, te damos todo honor, Señor, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, dice tu palabra. Porque tú, Señor, eres bueno, porque no hay nadie que se te compare a ti, Señor. En el nombre glorioso de Cristo, en este momento, Dios, venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, la dirección en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando, moviéndose y redarguyendo nuestros corazones y nuestras vidas. Que podamos conocerte mejor y podamos entenderte de una mejor manera. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Amén. Este es un estudio. Tiene toda la libertad de preguntar, de comentar. Siéntase con libertad, ¿verdad?, de traer algún comentario de lo que estamos, ¿verdad?, estudiando. El perdón para un rey es nuestro tema el día de hoy. Y quiero hablarle acerca, ¿verdad?, de este hijo pródigo. Quiero empezar como una introducción acerca de lo que el hijo pródigo hizo. Cuando nosotros miramos la Escritura, nos encontramos, ¿verdad?, que el Señor Jesús está hablándole a los judíos y les está contando una parábola, una ilustración acerca de un padre que tenía 2 hijos, pero uno de ellos se paró delante de su padre y le pidió, dice la Escritura, la parte de la herencia que a él le correspondía. Y dice la Escritura que el padre partió la herencia y le dio a este joven lo que era suyo, bueno, lo que él pedía.
Y se fue, dice la escritura, unos días después él tomó sus cosas y se fue. Pero cuando él se fue, dice la palabra de Dios que empezó a vivir perdidamente. Diga conmigo, perdidamente. Ahora, yo quiero concentrarme en esa parte. Empezó a vivir perdidamente. Aleluya. Y dice la escritura que cuando él, hermano, empezó a vivir perdidamente, empezó a desperdiciar todo lo que le había dado su padre. De tal manera que llegó el momento en que se encontró sin nada, con hambre, en una gran necesidad, y para colmo no había trabajo en el lugar donde se encontraba. Cuando hablamos de vivir perdidamente, muchos de nosotros entendemos lo que es la misericordia y el perdón, amén. Porque nosotros, hermano, hicimos cosas malas delante de la presencia de Dios, ¿sí o no? Vivimos perdidamente muchos de nosotros. Tal vez no llegamos hasta allá, hasta el fondo, según nuestro punto de vista. Ni llegamos, ¿verdad?, a tocar el fondo, ¿verdad?, de ese pecado y vivir totalmente, ¿verdad?, hermano, en la inmundicia. Pero entendemos, hermano, que nos encontrábamos en un lugar muy lleno de lodo, en un lugar muy sucio, muy perverso. Estábamos en un lugar donde, pues entendíamos, hermano, que no era fácil encontrar la salvación ni el perdón para nuestro pecado. Entendíamos que, hermano, muchos de nosotros decíamos que ya nosotros ya no teníamos perdón de Dios, ¿verdad? Se recuerda, muchos decíamos, no, yo creo que yo ya no tengo perdón de Dios. Y es que la situación en la que nos habíamos metido en nuestra vida, ¿verdad?, mostraba el alto grado de perdición que nosotros teníamos en nuestro espíritu, y por eso nos sentíamos pues muy apartados y alejados de Dios. Así que cuando miramos al hijo pródigo, mucha gente se identifica con esta parte de la escritura porque hemos vivido en lugares tan pero tan oscuros, tan pero tan perversos, que no entendemos, en nuestra mente a veces no entendemos cómo puede ser Dios tan bueno, cómo puede ser Dios tan misericordioso, que aún en esta condición, aún en esta situación, Dios se olvide de nuestros pecados. Y no solo eso, nos los perdone. ¿Sí? No solo, hermano, no solo que se olvida de lo que, mire, yo le voy a decir esto. Muchos de nosotros tenemos conflictos emocionales en nuestra vida espiritual, porque aún, hermano, nos cuesta trabajo desprendernos de aquellas cosas sucias, feas, perversas que estaban en nuestra vida antes de venir a Cristo. Aleluya. Amén. Y mire, hermano, tal vez usted no, nomás yo, aleluya. Pero a veces, hermano, cuando pensamos en esas cosas, no encontramos en nuestra mente, ¿verdad?, una razón para entender y decir, ¿verdad?, cómo Dios hizo para perdonarnos esas maldades y sacarlas de nuestra vida y olvidarse de ellas y darnos la oportunidad de que empecemos a vivir en un terreno distinto y diferente, totalmente apartados de aquellas cosas, hermano, que muchas veces a nosotros no nos quieren dejar libres, que nos siguen tratando de encadenar, que siguen tratando de, hermano, poner sus ligaduras y ataduras, y que muchas veces, hermano, tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a vencer esas cosas en nuestra vida personal. Amén. Vaya conmigo a Crónicas. Aleluya. En el libro de Crónicas me encontré a un rey llamado Manasés. Voy a tener tres partes este tema. La primera, vamos a ver a Manasés, el rey malo. La segunda, a Jehová, el Dios bueno.
Y la tercera, a Manasés, el rey arrepentido. Y quiero, hermano, empezar con el rey malo. Quiero empezar con este hombre llamado Manasés. Manasés era hijo de Ezequías, fíjese. Y Ezequías fue un hombre, un rey, hermano, que hizo lo bueno delante de Dios. Fue un hombre, hermano, que, hermano, hizo cosas tremendas en el pueblo de Israel. Fue un hombre, hermano, que siempre vivió, hermano, para darle honra y gloria al Señor. Y Dios hizo grandes y tremendos milagros en la vida de Ezequías. Pero cuando empezó a gobernar su hijo Manasés, dice la escritura que era de 12 años, verso 1, capítulo 33. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Aleluya. El verso 2, véanlo conmigo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Aleluya. Ahora, la pregunta es, hermano, en esta noche, ¿cómo es que Manasés, hermano, hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Y dice la escritura que, hermano, hizo las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Su padre mismo fue uno de los hombres que estuvo constantemente, hermano, tratando de, ¿cómo se dice?, de erradicar ese tipo de pecado de la nación de Israel. Pero Manasés dice que en el verso 3, él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, dice el verso 7, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Qué le parece? Miramos a un hombre llamado Manasés, el rey malo, y ya estamos viendo lo que dice la escritura acerca de este hombre. Y el nombre de Manasés quiere decir olvidar o olvido. Manasés, hermano, fue una persona que olvidó, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Fue alguien que, hermano, teniendo un gran testimonio en la vida de su padre, él decidió hacer lo malo. Pero lo que me llama la atención de Manasés es cuán malo fue. ¿Sí? Dice que, hermano, se puso y hizo imágenes dentro de la casa de Dios. Oiga, y usted sabe que eso era, hermano, era un sacrilegio, para que usted entienda. No solo puso imágenes, sino que aparte, dice la escritura, agarró a sus hijos y los sacrificó a los Baales.
Se los echó a la panza a Moloch, hermano, en el fuego ardiendo vivos. Fíjese bien, no solo eso, sino que adoró a todas las, ¿cómo se dice? Las constelaciones, lo que se conocería ahora como el, sí, pero tiene su nombre, ¿cómo se llama eso? Cosmos. ¿Ah? Cosmos. No, eso que leen las personas cuando se levantan todos los días para ver el horóscopo. Él hizo, hermano, imágenes. Usted sabe que el horóscopo tiene imágenes, ¿verdad que sí? Cáncer, Leo, Virgo y no sé, Cáncer les va a dar a los que lo practican, pero bueno. Pero él hizo eso. ¿Ha oído lo del tarot? El tarot son imágenes también. O sea, y él practicó la adivinación. Oiga, cuando usted está mirando a este hombre y está viendo lo que hizo, nosotros nos preguntamos y diríamos, ¿alcanzará salvación una persona así? ¿Tendrá Dios misericordia de alguien, hermano, como este hombre? Dios, hermano, estará atento, hermano, a brindarle la oportunidad de que esta persona se salve. Aleluya. Mire, nosotros, hermanos, si tuviéramos que decidir en esta noche, decidiríamos que Manasés está condenado, que Manasés no alcanza el perdón, que Manasés está destituido de la gloria de Dios, que Manasés, hermano, no tiene cabida en el reino de los cielos. Cuando miramos a una persona pecadora, muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, este es muy duro de corazón, ¿verdad? Si hubiéramos conocido a Manasés, ¿qué pensaríamos nosotros? A este ni Dios lo salva. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros, cuando miramos, hermano, en la Escritura y encontramos pasajes como esto, nos damos cuenta que verdaderamente Manasés era un rey muy malo. Pero malo. Hombre, nosotros nos quedamos cortos. No, se prostituyó con todo. ¿Verdad que sí? Mire, a mí una vez me invitaron a una casa de esas donde, hermano, leían las cartas y hacían limpias y no sé qué tantas cosas. Yo iba de ayudante de chofer de un amigo que manejaba un carro de carga. Y llegamos al estado de Nayarit y me dijo, ¿sabes qué? Necesito ir a un lugar. ¿Vamos? Pues vamos. Pero como siempre nos llevábamos en cantinas y cosas así, pues yo pensé que era algo como eso. Pero no. Era un lugar donde se leían las cartas, donde echaban huesos. ¿Ha oído eso? Y fíjese que cuando llegamos allí, a mí me impactó mirar el montón de imágenes católicas que había, hermano, en la entrada y en las paredes. Y discúlpeme si se lo digo de esa manera, pero eso fue lo que me tocó vivir, porque en esos lugares donde leen las cartas es curioso que ahí tienen imágenes de la Virgen de Guadalupe y tienen Cristos y muchas otras cosas, y usted sabe que eso es en contra de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? O sea, pero ¿sabe por qué ponen eso ahí? Porque hay demonios y porque la gente piensa que eso es bueno. Y para atraer a la gente, que es que la magia blanca, ahí va la gente, hermano, como que si lo llevaran aquí, como ha visto los bueyes cuando le ponen una argolla aquí en la nariz y los jalan, hermano, y el animalote, hermano, tan fuertote, tan grandote, y lo llevan, hermano, como si fuera perrito, hermano, a ese lugar. Por eso ponen esas cosas ahí. Y como ya saben ellos que detrás de esas cosas hay un demonio, pues en verdad están ahí, hermano, usándolos. Bueno, pues cuando yo llegué a ese lugar y miré todo aquello, ¿verdad? Me dijo aquel, ¿sabes qué? Dijo, es que dijo, quiero que me lean las cartas. Y ya era como las 6 de la tarde. Me dijo, ¿quieres pasar? Dije, no. A mí me dio miedo. Yo nunca había ido a un lugar así. Pero yo cuando me acerqué a ese lugar, yo sentí algo malo. Yo sentí que ahí no había nada bueno. Y sale una persona de adentro, era una mujer,
y nos ve a los dos y me dice que él no entre porque no cree. Ay, que gracias a Dios, aleluya. Que él no entre porque no cree. Nunca se me olvidó eso. Y yo la verdad le digo, yo estaba asustado, porque había un montón de cosas que yo, hermano, no sé, me parecían como que aquello era malo y se sentía algo feo. Y yo no era creyente, yo no era un cristiano, era una persona que andaba en el mundial. Pero yo no entré a ese lugar y nunca entré, hermano, a un lugar de adivinación. Nunca llegué a un lugar donde se leían las cartas. Nunca puse, hermano, ¿cómo se dice? Mi atención que al horóscopo. Nada de eso, yo no puse nada de eso. Había mucha gente que me decía, ¿y qué signo eres tú? Y ahí andábamos repitiendo que cuál signo éramos. Yo ni sabía, hermano, qué significaba eso, pero nunca confié en esas cosas. Pero este hombre, sí fue hasta abajo, hermano. Este sí, hermano, estaba tremendo. Este sí, hermano, en la adivinación, en la lectura de las cartas, hermano, en todo lo que tenía que ver, hermano, con la consulta de encantadores. ¿Sí o no? Este hombre llegó, hermano, a lo más bajo, a entender cualquiera que lo mirara, que este hombre se había pervertido delante de la presencia de Dios, que este hombre, hermano, era muy difícil que alcanzara la salvación, y lo más importante, que Dios estuviera atento a él. Eso era, hermano, no. En la mente de ninguno se podía encontrar algo como eso. ¿Sí, hermana? ¿Cuál es la diferencia entre adivinos y encantadores? Un adivino es aquel que, hermano, empieza por medio de algunas cosas a leerte el futuro o a decirte lo que te va a pasar adelante de tu vida. Ese es un adivino. Un encantador es aquel que utiliza cosas para llamar tu atención, como por ejemplo, voy a leerte la palma de la mano. ¿Ha habido eso? Ese es un encantador, porque empieza, ¿qué, hermano? A tratar de encantarte por medio de los ojos, como un hipnotismo. Mira, aquí dice que tú tienes esto, y que te quedan viendo. Y eso dice. Sí, y aquí mira, que en esta rayita quiere decir que vas a tener muchos años de vida. Eso es, y se queda uno así, ¿no? Uno sale feliz. Oiga, Una vez había una señora, no sé de dónde salió tan rápido, pero ni siquiera dan chance a que uno se saque la mano. Ajá. Agarra la mano y dice, te queda poco tiempo, te vas a morir, la línea. Y me dice, ahora tengo por allá. Pero así de O sea, hay muchas maneras de encantamiento por medio de las cosas mágicas que hacen. Todo ese tipo de cosas son para encantar, pero la adivinación es otra cosa. Y hay muchos otros asuntos que utilizan, como el tarot, como las cartas, los huesos para la adivinación. Los que hacen magia, por ejemplo, ¿son encantadores? Los que hacen magia, sí. Sí. El asunto eso de la magia, hermano, nomás vea a las personas cuando están, hermano, mirando a un mago. ¿Cómo están? Asombrados de ver, ¡ay, cómo le hizo! O sea, trabajan con tu mente, trabajan con tus sentidos. ¿Para qué? Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo hacen la reacción? Porque mire, una vez en el circo, sí, fuimos todos allá en el Julio. Sí. De repente le dice, Martín dijo que subieran, y él quiso subir, ¿verdad? Sí. Iban a hacer algo. Y entonces de repente como que nomás les dijo, ok. y luego, Colectivo. y ellos como que quedaron como tontos, ¿sí? Sí. Y luego de repente les dijo, despierten, pero no despierten profundo, así. Y de repente les dijo, ¡ay, viene un león! Mire, todos corrían como que así miraban el león. Sí, sí. Eso es hipnotismo colectivo. Sí. Por eso le digo, todo eso tiene que ver
con asuntos de esta naturaleza, todo lo que tiene que ver con asuntos, hermano, que son prohibidos por Dios. Lo más importante que debe de mirar aquí es que todas estas cosas eran prohibidas por Dios. Dios no, hermano, Dios no tiene nada que ver con asuntos de encantación, no tiene nada que ver con asuntos de adivinación, con agoreros, con todo ese tipo de cosas, hermano. No tiene nada que ver, hermano, con los que tiran los huesos, con el horóscopo, con las, hermano, el tarot y tantas cosas más que sacan. No tiene nada que ver Dios con eso. Oiga, pastor, este hermano del profeta, era un profeta, Sí. no recuerdo el nombre, que cuando se perdieron estas que eran Las ovejas. las ovejas y Sí. todo eso que les dijo Samuel a Saúl. Samuel a Saúl, sí, hermano. ¿Él qué era? Él era un juez y le decían un vidente. Ándale, Vidente. vidente. Sí. Eso es diferente. Eso es diferente, sí. Él no estaba adivinando. Él le dijo, te vas a ir aquí y en tal parte, ahí están lo que tú andas buscando. ¿Sí? O sea, él no estaba adivinando. El profeta de Dios, los videntes de Dios, no adivinan. Exacto. ¿No? O sea, saben dónde está porque Dios les está hablando. ¿Sí, hermano? ¿Alguien más quería comentar algo? Ajá. Sí, hermano. Entonces, como por ejemplo, un día escuché que en una iglesia se hizo de un convivio, Sí. y fueron nomás puras mujeres, Sí, hermano. y supuestamente ahí había puras princesas. Eso también es del enemigo, ¿verdad? Pero o sea que supuestamente eran las princesas de Dios, y todas salieron con una corona, todas salieron como, o sea, supuestamente estaban tratando de decir que todas ellas eran princesas, y eso era que Dios les llama sus princesas. Ok. Eso se le conoce como manipulación. ¿Sí? Se manipula la fe, se manipula a los creyentes, se manipula, hermano, a las personas que están, hermano, en el evangelio. Es como cuando usted va, por ejemplo, a un concierto de música. ¿Qué es lo primero que sale haciendo el que está en la música? ¡Vamos a alabar al Señor! ¡Dale, hombre, gloria! ¡Dale! O sea, está tratando de manipular ¿a quién? A la multitud. ¿Para qué? Para que hagan, ¿verdad? Un tipo de evento muy, ¿cómo se dice? Impresionante, ¿verdad? Y eso es algo que muchas veces nosotros caemos redonditos en eso, ¿sí, hermana? ¿Qué es cómo se llama? Feng Shui o algo así. Es uno de los nuevos descubrimientos de nuestro tiempo. Es una rama que, hermano, se apareció, no es que apareció, es algo que está en la India. Es un tipo de adoración que se le daba a la diosa esa que tiene muchas manos. Y es algo que aparentemente es muy parecido a la manifestación del Espíritu Santo en el cristianismo, pero no lo es. No es el Espíritu Santo, para que usted lo sepa. Es una manifestación diabólica, hermano, que se está involucrando dentro de las iglesias, y muchos pastores en Estados Unidos están agarrando eso como el mover del Espíritu Santo. Pero ahí le van. Las personas que son alcanzadas por ese espíritu, hermano, tienen movimientos, hermano, ¿cómo se llama? Pasmosos, así, hermano, movimientos rápidos, hacen, hermano, ¿cómo se dice? Sonidos como de animales, de perros, changos y muchas otras cosas, hermano. Cosas de ese tipo son las que manifiesta el Feng Shui, ¿sí? Ella, la que trabajaba con ahí, trabajamos juntas las dos. Sí. Ella iba a esos, yo no sé qué era, pero ella iba allí, a esos lugares, y ella traía, le decían que tenían que poner agua en un contenedor que sea de vidrio, que Sí. sea azul, y que se lo tenía que tomar en las mañanas. Que su cama tenía que estar en una esquineada así, y Ok. cosas así, pero digo, ¿qué? Hay una parte, hermano, que
no sé si se llama exactamente así. No, miento, no se llama así. Se llama Kundalini, eso que le dije. El Feng Shui es una rama de los orientales, una rama oriental que, hermano, hacen todo tipo de ejercicios supuestamente, hermano, para echar fuera las energías negativas y tomar las energías del cosmos en el cuerpo, y los puede ver en las plazas, los puede ver en diferentes partes haciendo, hermano, ciertos movimientos y hacia allá y hacia acá ¿Qué? Es prima de todo lo que... Mire, ¿verdad? estamos en tiempos muy peligrosos y a veces no alcanzamos a, hermano, discernir todo lo que está sucediendo. Pero bueno, vayamos y veamos entonces la historia de este hombre llamado Manasés. Entendemos y sabemos que cualquiera que lea el principio del capítulo 33, del 1 al 8, entendemos que Manasés está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hizo enojar a Dios. Amén. Vamos a ir al punto número 2. Diga conmigo: Jehová, el Dios bueno. Jehová, el Dios bueno. Jehová, el Dios bueno. En el verso número 9 dice la escritura: Manasés pues hizo extraviarse ¿a quién? A Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Así dice. ¿Qué hizo Manasés? Hizo más mal que las naciones. Aleluya. Y habló Jehová a Manasés, verso 10, y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, ante una cosa como esa? Vamos a ponernos, hermano, a pensar como si fuéramos el Señor y le hablamos a este hombre y le decimos: estás mal, estás haciendo lo que no conviene, ¿verdad? Aléjate de tu pecado, y que no te haga caso. ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho usted? Pues eso hacíamos antes, porque nos Dígame. hablaban y nos decían y no hacíamos caso también. ¿A qué, perdón? O sea, eso hacíamos antes de, o sea, cuando estábamos en pecado, nos hablaban Sí. de que Dios nos perdonaba y que Dios Amén. y no hacíamos caso, o sea. Pero teníamos uno a nuestro favor. Nosotros no conocíamos de Dios. O sea, nacimos en el pecado, no conocíamos de Dios. Pero este hombre era del pueblo de Israel, hijo de un hombre, hermano de Dios. Hizo lo buenísimo. ¿Sí? Y resulta que ahora dice que hizo lo peor, hermano. Hizo que todas las naciones que echaron fuera, hizo lo peor. Y entonces dice que Jehová, el verso 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército, ¿sí?, del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. ¿Sí o no dice eso? Y habiendo orado, dice, oiga, se humilló de tal manera que habiendo orado, dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Es lo mismo que hace el Señor cuando uno se humilla y reconoce que uno es pecador y todo. Mire, no cabe duda, lo digo y lo repito, que nuestro Dios es bueno. ¿Sí? No hay un Dios como nuestro Dios. Mire, hermano, cuando nosotros hablamos, esto no es una puerta para ninguno para ir al pecado. No le estoy dando la oportunidad de que usted peque. Pero si por alguna razón usted llegara a caer en pecado, vea usted, hermano, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hermano, entender que este hombre, hermano, clama a Dios
en su necesidad, en su aflicción, y a la primera Dios le contesta. Aleluya. A veces nosotros, hermano, oramos y oramos y nada, hermano, aleluya, no pasa nada. Y a la primera Dios le contestó a este hombre. Cuando miramos, hermano, a Manasés, hermano, delante de nuestros ojos no encuentra perdón. Manasés estaba condenado, había hecho lo más malo que, hermano, un hombre hubiera podido hacer delante de la presencia de Dios. Hizo sacrilegio en su templo, hizo, hermano, imágenes en la casa de Dios, hizo, hermano, infinidad de barbaridades, y sin embargo Dios lo perdonó. Todos los pueblos que hizo que pecaran. Aleluya. Todo Israel, todo el Judá, y Dios lo perdona. Dios escuchó su oración, dice. Y ahí, mire, y lo dice, hermano, tan tremendo. Dice, y Dios, vamos a leerlo, porque dice más, el verso 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Wow. Yo creo que deberíamos darle un aplauso al Señor Jesucristo, ¿eh? Y a Jehová de los ejércitos y al Espíritu Santo, hermano. Aleluya. La verdad, hermano, que Dios es grande en misericordia. Dios es tan precioso, tan amoroso, que a veces, hermano, no alcanzamos a entender la grandeza del amor de Dios. Si cuando miramos nuestras vidas, si nosotros considerábamos que éramos, hermano, lo peor, hermano, y mirando la vida de este hombre, nos quedamos pequeñitos, hermano, ante esta situación. No quiero decir que no éramos pecadores, claro que éramos pecadores, ¿sí? Pero, hermano, cuando miramos esto, entendemos que, hermano, somos una rayita en todo un cuaderno escrito, ¿verdad?, de una vida pecaminosa. Aquí tenemos a alguien perverso, sí. Pero pecado es pecado, dice la Sí, Biblia. amén, amén, entiendo Poquito eso, grande. pecado es pecado, amén. Pero, sí, hermano, No sería por su corta edad, que empezó de 12 años y no tenía tiempo sin conocimiento de lo que le enseñó su padre, por eso empezó a... podría ser, hermano, podría ser que sí es cierto, pero tenía la historia de su favor, tenía, hermano, la tradición, tenía la ley de Dios, tenía el templo de Dios, y lo hizo adentro del templo de Dios. Por eso, o sea, cuando miramos la vida de Manasés, o sea, sí es cierto, empezó muy joven, tal vez, verdad, no tuvo buenas amistades, y lo llevaron por el camino incorrecto, pero, hermano, pudo haber hecho eso fuera de la casa de Dios, pero lo hizo dentro de la casa de Dios. Amén. O sea, Aquí- no hay excusa, ¿verdad? No. Porque a los hijos, o sea, los hijos nos duelen. Claro, Y él echarle los hijos vivos Ahí está. a ese demonio. ahí está. O sea, no hace falta que esté adulto. ¿No? Yo creo que ningún chiquitillo de 9, 10 años hace eso. ¿No? Es que la manera en que vemos la vida de Manasés se olvidó totalmente de Dios, se olvidó totalmente de su Dios, hizo lo malo. Podríamos, hermano, de acuerdo a lo que miramos en la Escritura, podríamos decir que este ha sido el peor rey de todos, el más pecador, ¿sí? Pero lo que más resalta en esta historia del rey Manasés es, hermano, la misericordia de Dios, lo bueno que es Dios, hermano, lo tremendamente misericordioso que es el Señor. Aquí podemos ver, pastor, que nuestros pecados al lado del Señor no son nada. No, Porque el pecado de nosotros, a veces nosotros lo decimos, híjole, ya no tengo perdón. sí, Pero entonces estamos considerando a Dios como nada. sí. Pero Él es mucho más grande que nuestro pecado. Mire, la verdad que yo estoy contento. En esta noche puedo decirle feliz de tener a un Dios como nuestro Amén, Dios. aleluya. ¿Sí?
no porque estemos pensando en caer en el pecado ni meternos en el pecado, sino de ver, hermano, el alcance tan grande que Dios tiene para alcanzar al más vil pecador. Ante Dios no hay ninguno, hermano, que no merezca misericordia. No hay nadie que no alcance el perdón, hermano. No hay ninguno que no pueda obtener la vida eterna si tan solo se humilla y clama al Señor Jesús. Fíjese qué maravilloso es el amor de Dios. Cuando mira usted esta parte de la Escritura, hermano, si este hombre hizo todo eso y Dios escucha su oración y lo perdona y lo restaura, hermano, créamelo, no hay nadie en este mundo, hermano, que no pueda alcanzar o merecer el amor de nuestro Dios derramado en la cruz del Calvario. No hay nadie que no pueda recibir ese perdón tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Por eso cuando Cristo viene al mundo, Él dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, verso 16, que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él, verso 17. Cuando miramos, hermano, a este hombre, hermano, cualquiera diría, este va al infierno, este está condenado a la perdición. Pero aún, hermano, a ese tipo de personas, al más vil pecador, hermano, Dios le tiende su mano y le extiende su misericordia y su perdón. A su nombre sea la gloria en esta preciosa noche. Aleluya. Ahora, miremos, hermano, lo que sucede en la vida de este hombre llamado Manasés. Ahora vamos a ver al rey arrepentido. En el verso número 14, la Biblia empieza hablando. Vamos a mirar las señales del arrepentimiento, porque a veces, hermano, conocemos del Señor, nos arrepentimos delante de Dios, pero no damos muestras de arrepentimiento. Fíjese lo que hizo Manasés. En el verso 14 dice, y después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y asimismo dice, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Se arrepintió de corazón. Aleluya, hermano. Mire, yo quiero que usted vea lo maravilloso, hermano, de la restauración de una persona que se arrepiente y viene humillada a los pies de Dios. Una persona que ha sido perdonada por Dios, hermano, lo primero que miramos es la restauración en su vida. No le da a Dios, hermano, partes de sí mismo. No le da a Dios, hermano, solamente una sección de su vida. Le entrega su vida completa en las manos a su Señor. Eso es restauración. Porque hay muchos creyentes que, hermano, vienen a Cristo, hermano, se entregan al Señor, piden perdón, pero no dan muestras de arrepentimiento. ¿Qué? Y la Biblia dice, ¿usted cree que no era una vergüenza para Manasés, después de que hizo la imagen adentro del templo? ¿No cree que era una vergüenza tener que decir, quiten esto? No es Dios. Cuando él había puesto para adoración, todo aquello que se pone, hermano, para postrarse delante de ellos, esa adoración, le dé por donde le dé, esa adoración. Estaba escuchando a una persona, hermano, ahí en un video, hermano, le digo, de esos pleitos tontos que hacen, hermano, a través de la internet. Una persona supuestamente preparada aquí en California, aquí está en Los Ángeles, ¿verdad? Eso de un católico, no sé qué es, misionero, alegando que arrodillarse delante de esas cosas no era, hermano, no era pecado, no era malo.
que porque muchos otros en la Biblia, y mencionó citas bíblicas, se arrodillaron delante de David, se arrodillaron delante de fulano, se arrodillaron. Sí, es verdad, pero no se arrodillaron para adorarles. Cuando se arrodilla delante de la Virgen de Guadalupe, se arrodilla para adorarle. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabemos que eso es? Porque la gente le pide. Eso es adoración. Usted se arrodilla delante de su mamá y de su papá en una imagen. Oh, sí, pero usted no le está pidiendo a ellos, porque ellos no son imágenes de adoración. ¿Verdad que no? Pero si usted se arrodilla delante de la Virgen María que tienen en estatua, bueno, ellos dicen eso es adoración, porque usted se arrodilla, ¿para qué? Para venerarla, o para decirle que le cuide, que proteja a su familia, que le guarde. Mire, a mí este programita que pasan en la televisión de la Rosa de Guadalupe, hermano, apague cuando le pongan eso en la televisión. Porque eso es nada más, hermano, le voy a decir esto, es un mensaje subliminal de la Iglesia Católica para volver a los muchos fieles que se les han ido a la iglesia. Y si no, para pervertirlos. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se pasan las horas bobeando, viendo ese programa. Eso es perversión, hermano. Porque esa imagen no hace milagros. Lo dice la palabra de Dios. Tiene manos y no puede palpar, tiene pies y no puede andar. Por eso siempre la ven en el mismo lugar, hermano. Aleluya. ¿No la ha visto algún día por ahí en alguna otra parte? ¿Verdad que no? Por eso ni cuando se le apareció a Juan Diego caminó. Aleluya. Y no quiero pleito, nomás estoy diciéndole para que sepa. Sí, hermano. Yo le testifiqué a una mujer que es bien católica y lee la Biblia y todo. Gloria a Dios. Le dije que había pasado por el dolor de cabeza y habían orado por mí hasta el otro día. Sí. Para que sentí bien. Y dijo, otra vez que le duela la cabeza, póngase la corona de Cristo. Me dijo. Ay, Dios. Él sufría, a él le dolió más que a ustedes. Se la va a quitar. Bueno, vamos a tener que hacer una para que cuando les pasen aquí la vamos a tener, hermano. Aleluya. Nadie va a tener dolor de Mire, esto es algo interesantísimo. El Dios nuestro es tan maravilloso, hermano, que a veces, hermano, nos quedamos cortitos. Nuestra mente no alcanza a entender cómo piensa Dios. Aleluya. Cuando miramos a Manasés, encontramos a un hombre transformado, restaurado, a alguien, hermano, que está siendo limpia de las cosas que él mismo edificó. ¿Sí o no? Mire, hermano, cuando yo estaba sin Cristo, yo me burlaba de los que iban a la casa a predicarle a mi madre. Mi madre era mormona. 10 años antes de que yo me convirtiera, ella se hizo mormona y llegaban a la casa y hacían juntas ahí en la casa y llegaban muy bien vestiditos y todo. Y yo me burlaba de ellos. Y ya ve que ellos usan a veces, hermano, la palabra y tienen la palabra y dan sus estudios. Y yo, hermano, yo me burlaba en la cara de ellos, hermano, porque mi papá era católico de eso, y yo también. Aunque nomás iba a la iglesia cuando había fiesta. Y afuera. ¿Sí? Y me decía una persona que conocía, por eso es que usted se cambió de religión, porque no conoció la suya. Aleluya. Y me acuerdo, bueno, que cuando conocí del Señor, cuando me hablaron por primera vez, yo siempre lo digo, el otro día le platicaba a alguien, le di con un pedazo de 2x4, una madera en la espalda, hermano, al que me habló por primera vez de Cristo. El otro día fui para Bell Gardens y miré un winchell que está en la pura esquina de la Slauson y la Garfield ahí, es viejísimo ese winchell. Y me acuerdo que, hermano, me corrieron de ese trabajo y cuando me fui de ahí, otra persona, hermano, hablando de Cristo, hermano, tocó mi corazón, mi vida. Yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios, Dios vino a mi vida, me restauró y fui a buscar a esa persona a quien yo le había pegado. Y llegué, me acuerdo, hermano, así todo con la cabeza baja a la Winchell y lo miré, ahí estaba, hermano.
Y llegué y pedí mi café porque tenía vergüenza, se lo voy a decir, tenía vergüenza de mirarlo a la cara. Era un cubano, no sé si viva todavía, sino que Dios lo bendiga donde esté. Y hermano, me daba vergüenza verlo a la cara, pero llegué, pedí mi café y mi dona y me acerqué a donde estaba. Él estaba hablando ahí con otras gentes de Cristo y estaba diciéndole, y era uno de esos cubanos gritones. Y yo me le paro y lo saludo y volteé y me miro y se asusta porque pues yo lo había volteado. Ya viene a darme otro Yo era violento, hermano, era algo, ay no. Y me paro y le digo, ¿sabe qué? Pues venía a decirle que me perdone porque le golpeé, yo me sentía tan afligido. Y le dije, ¿sabe qué? Quiero confesarle que acepté a Cristo como mi suficiente Salvador. Y se para de pie aquel hombre, hermano, en medio de la Winchell estaba llena la cafetería de gente. Y se para, hermano, ahí y empieza, gloria a Dios, aleluya. Y yo, hermano, no hay a dónde meter la cabeza. Avergonzado, hermano, yo, ay Dios. Y ya sabía que Dios iba a decir, no, pero yo no sé qué tanto decía, hermano, yo quería salir corriendo de ese lugar. Pero es que cuando Dios hace, hermano, cambios aquí adentro, hermano, uno tiene que afrontar, hermano, la consecuencia de sus errores, aleluya. Porque eso demuestra arrepentimiento. ¿Sí? Aquí tenemos a este hombre, hermano, volviendo y con todo el dolor de su corazón decirle a su gente, agarren todas esas cosas, sáquenlas por allá y aviéntenlas fuera de la ciudad. ¿Sí? Porque eso es arrepentimiento, son las señales del arrepentimiento. ¿Eh? Hace un tiempo y un testimonio en una televisora cristiana de un hombre que estaba llamando para pedirle al pastor que le ayudara a orar por su pecado, porque él se había convertido a Cristo y no sabía qué hacer porque tenía 2 mujeres. Y el pastor le dijo, pues mire, va a tener que dejar a una y pedirle perdón a Dios. Si ya Dios lo perdonó, ahora usted tiene que arreglar esa situación. Pero el hombre estaba, no, pero es que, verdad, yo he vivido, como diciendo, las quiero a las 2. ¿Sí? ¿Sí? Pero cuando el hombre se arrepiente, hermano, entiende que tiene que arreglar los problemas de ese pasado. Y aquí tenemos a Manasés. Lo primero que hace es las señales de ¿qué? De que sí se arrepintió. Amén. Mire, hermano, para los que van a ver en la cámara, ya todo el mundo, aleluya, para que se gocen, aleluya. Yo era un fiel adorador de la Virgen de Guadalupe. Así como me ve de güero, yo me ponía una yata, hermano, aleluya. Un costal que nos daban allá. Unos pantalones, hermano, de esos de indio, así, hermano, que se amarran allá. Unos guaraches de cuatro, ¿cómo se llama? Cruzados de 4 correas. Un sombrero, hermano, así de palma. Y una veladora. Y cada 12 de diciembre, allí iba su pastor, hermano. Bueno, el que iba a ser su pastor. El pastorcito. Allí iba, hermano, de Juan Diego, hermano, para llegar allá a la basílica ahí en mi tierra y depositar, hermano, mi florecita, lo que yo llevaba para las mañanitas de la Virgen. Y hermano, éramos un show. Íbamos en la ¿cómo se llama? En la peregrinación. Él íbamos quemando con la veladora en la yata que iba enfrente, hermano. Ay, no. Ahora me acuerdo, hermano, y de hecho la gente ese güerito. Y fíjese lo que hace uno cuando está sin Cristo. Pero el día que yo acepté a Jesús como mi suficiente Salvador, yo traía una cadena aquí colgada al cuello que mi papá me había dado hace muchos años en mi tierra, con una imagen
del Cristo por un lado y de la Virgen de Guadalupe por el otro, de oro. Doble protección. Traía mi estampita en la cartera acá. El día que yo acepté a Cristo como mi suficiente Salvador, al siguiente día lo primero que hice, agarrar aquella cadena, ¡pum!, aventarla, hermano, lo más lejos que me alcanzó la mano, sacar la estampita que traía aquí guardada y ponerla en el encendedor y quemar a la que había sido mi Virgen de Guadalupe. Que lo había esclavizado. Por años. Oiga eso. Lo que esa virgen no pudo hacer con este hombre en 28 años, Cristo lo hizo en una sola noche. A su nombre sea la gloria. Por eso le digo que si hay alguien bueno, es el Señor. Y uno tiene que aprender, hermano, a dar señales de arrepentimiento. Ahora, vamos a ver el trabajo del arrepentimiento. Vamos a mirar lo que sigue diciendo. Dice, después de que él hizo todo esto, ¿sí?, que echó fuera de la ciudad todas aquellas cosas que él mismo edificó, se puso a reparar luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Qué le parece? Ahora, cuando nosotros miramos el trabajo, hermano, del arrepentimiento, eso no se termina de la noche a la mañana. Hay gente que comete un pecado o una mala acción, voy a decirlo así, en el matrimonio, ¿verdad? Usted sabe que en la pareja a veces hay discusiones, hay problemas, hay dificultades, y nosotros decimos a veces palabras que hieren o lastiman a nuestra esposa, puedo decirlo yo como esposo. Y lastima uno a nuestra esposa, ¿verdad?, con acciones, con palabras, con hechos. Y, ¿verdad?, cuando vemos el efecto que causaron aquellas palabras, oiga bien esto, ¿verdad?, venimos arrepentidos después de que se nos pasó el coraje o lo que usted quiera y pedimos perdón, ¿sí o no? Oiga bien. Pero queremos que en ese momento que pedimos perdón y nos dicen, ok, pues te perdono, queremos que ya de ahí para adelante nunca más vuelvan a recordarnos esa acción. ¿Verdad que sí? Porque si no, después nos enojamos y decimos, bueno, ¿a quién nos habías perdonado? ¿Sí? Aleluya. No. Lo mismo sucede con las mujeres hacia los hombres, pero no puede hablar de esa posición primero. Primero de mí para allá y luego de allá para acá. También las mujeres cometen muchos actos, hermano, de los cuales muchas veces, hermano, la mujer a veces le cuesta trabajo pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque piensan que es una humillación. Aleluya. Pero cuando usted, hermano, mira, en una relación de pareja siempre hay de allá para acá y de aquí para allá, ¿sí o no? Por eso somos dos. Y a veces, hermano, las mujeres quieren que uno reconozca que está mal, pero no quieren reconocer que también ustedes tienen lo suyo. Ahora, ¿cómo digo? Amén, hermano. Sin miedo, hermano. Aleluya. Que hasta se limpia uno.